Johannes Kepler, el hombre que logró entender los cielos. Johannes Kepler fue indudablemente una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia, astrónomo, matemático y teólogo. Su obra se encargaría de transformar nuestra comprensión del cosmos y sentaría el marco teórico para la astronomía moderna, en una época donde la concepción del universo aún estaba dominada por la visión aristotélica y el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Kepler no solo demostraría que los planetas se mueven alrededor del Sol, sino que además lo hacían en función a órbitas elípticas, conceptos expresados en sus famosas 3 leyes del movimiento planetario. Su obra se convertiría en el principal referente del trabajo de Newton y su celebrada ley de la gravitación universal. No obstante, como muchos otros grandes intelectuales de su época, sus ideas lo llevaron a enfrentar fuertes conflictos con la Iglesia y serias dificultades económicas, lo que posteriormente se traduciría en unos últimos años sumidos en la relativa pobreza. Sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes, Kepler se mantuvo firme a sus convicciones. Estaba convencido de la validez de sus descubrimientos, pues toda su obra se había sustentado en la rigurosidad de sus observaciones y la precisión matemática. Esa misma matemática a la que consideraba como el lenguaje de la creación, y en tal sentido, debía ser también el lenguaje de Dios. Johannes Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en la ciudad imperial de Wilderstadt, en el actual suroeste de Alemania. Su infancia estuvo marcada por la precariedad económica y la inestabilidad familiar. Su padre, Heinrich Kepler, era mercenario en el ejército del duque de Württemberg y raramente estaba presente en su hogar. Su madre, Katharina Guldenmann, una mujer de temperamento fuerte, era curandera y aficionada a las hierbas medicinales, una práctica que más tarde la llevaría a ser acusada de brujería. Desde temprana edad, Kepler demostró un talento extraordinario para las matemáticas y las ciencias. Sin embargo, su infancia no fue fácil. Nació prematuramente a los 7 meses de gestación, lo que afectó su salud desde el comienzo de su vida. Fue un niño frágil y enfermizo, padeciendo varias enfermedades que debilitaron aún más su condición física, como por ejemplo, la viruela, que le dejó secuelas permanentes en la visión y en sus manos. No obstante, gozaba de un gran intelecto y una curiosidad innata que lo llevaría a interesarse por los fenómenos celestes. Un evento que marcó su niñez fue la aparición de un brillante cometa en los cielos, que su madre le mostró cuando tenía tan solo 6 años. Este momento quedó grabado en su memoria y fue la semilla que impulsaría su pasión por la astronomía. El destino de Kepler parecía inclinarse hacia la teología, pues su familia no tenía los recursos para costear estudios científicos. En 1589 ingresó a la Universidad de Tubinga, una de las instituciones más prestigiosas del Sacro Imperio Romano Germánico. Allí estudió filosofía y teología bajo la tutela de Michael Maestlin, un matemático y astrónomo que se convertiría en una de sus mayores influencias. Maestlin era uno de los pocos académicos que enseñaban el modelo heliocéntrico de Copérnico en secreto, pues, en aquella época, la visión aristotélica del universo era la única aceptada por la Iglesia. Kepler no solo terminó aceptando la teoría copernicana, sino que comenzó a imaginar un cosmos donde las matemáticas y la geometría fueran la clave para entender el movimiento de los astros. Este periodo de formación fue fundamental en la vida de Kepler. A pesar de sus inclinaciones religiosas y de que su intención original era convertirse en pastor luterano, sus habilidades en matemáticas y astronomía lo encaminaron en otra dirección. Así pues, en 1594, antes de completar sus estudios teológicos, recibió una oferta inesperada para convertirse en profesor de matemáticas en Graz, Austria, y sin saberlo, esta oportunidad marcaría el inicio de un viaje que lo inmortalizaría en la ciencia. La llegada de Johannes Kepler a Graz en 1594 marcó el inicio de su carrera como astrónomo. Aunque su formación teológica lo había preparado para la vida eclesiástica, su amor por las matemáticas, la astronomía y la visión cosmológica de Copérnico
lo llevaron a aceptar el puesto de profesor de matemáticas en el Seminario Protestante de Graz. Fue aquí donde comenzó a desarrollar sus primeras ideas sobre la estructura del universo, influenciado por la idea de que Dios había creado el cosmos bajo principios geométricos y convencido de que el lenguaje divino se expresaba a través de la matemática. Kepler intentó encontrar una relación armoniosa entre las órbitas planetarias y los sólidos platónicos, un enfoque que culminaría en 1596 con la publicación de su primera obra, Mysterium Cosmographicum. En este trabajo, Kepler propuso que las órbitas de los 6 planetas conocidos en ese entonces estaban determinadas por los 5 sólidos perfectos de la geometría euclidiana: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Su teoría, aunque errónea en términos físicos, fue el primer intento de aplicar las matemáticas para comprender la disposición de los cuerpos celestes. Lo más notable de Kepler es que fue uno de los primeros en defender públicamente el sistema heliocéntrico de Copérnico, lo que lo colocaría en una posición peligrosa dentro del mundo académico y religioso de la época. A pesar de su entusiasmo por la astronomía, su estancia en Graz estuvo marcada por varias dificultades. En 1597 se casa con Barbara Müller, una viuda con una hija de un matrimonio anterior, pero su nueva vida familiar estuvo plagada de problemas económicos y enfermedades recurrentes. Además, su fe protestante lo puso en serio peligro cuando las tensiones religiosas aumentaron en la región. En 1600, el emperador Fernando II inició una campaña de conversión forzada al catolicismo, y Kepler, quien se negó a renunciar a sus creencias luteranas, fue finalmente destituido y expulsado de su puesto como catedrático. Este giro inesperado llevó a Kepler a terminar aceptando una invitación del renombrado astrónomo danés Tycho Brahe, quien en ese momento era el astrónomo imperial en Praga bajo el patrocinio del emperador Rodolfo II. Brahe ya era conocido por sus meticulosas observaciones astronómicas, pero carecía de la destreza matemática necesaria para analizar en profundidad sus nuevos descubrimientos. De esta manera, Brahe no solo veía en Kepler a un hombre brillante, sino que a la persona idónea para ayudarle en la interpretación de sus datos astronómicos. Sin embargo, desconfiaba de él, y por ello, solo le permitió acceso limitado a sus registros. La relación entre ambos fue tensa y compleja. Brahe, celoso de su trabajo, temía que Kepler se apropiara de sus descubrimientos. A menudo, lo mantenía ocupado con tareas secundarias y le negaba el acceso total a sus mediciones planetarias, especialmente a los datos de Marte, que eran los más precisos y valiosos. No obstante, a pesar de las tontas restricciones, Kepler entendía el inmenso valor de aquellos datos y estaba convencido de que estos eran la clave para terminar de descifrar el misterio del cosmos. El destino quiso que, en octubre de 1601, Tycho Brahe muriera repentinamente tras una enfermedad que algunos describieron como una infección en la vejiga. Se rumoraba que su muerte fue acelerada por la falta de atención médica adecuada o incluso por envenenamiento, aunque esto sigue siendo objeto de especulación. En su lecho de muerte, Brahe expresaría sus últimas palabras: «Que no parezca que he vivido en vano». Con esto, Tycho Brahe le daba a Kepler el acceso total a sus registros más detallados y le pediría, como último favor, que completara el trabajo de su vida. Tras la muerte de Brahe, Kepler asumió su puesto como matemático imperial en la corte de Rodolfo II, obteniendo finalmente los recursos y datos necesarios para demostrar sus hipótesis. Su principal tarea era resolver la discrepancia que existía entre las predicciones del modelo copernicano y los datos observacionales, un desafío que lo llevó a formular algunas de las leyes más fundamentales de la astronomía. Durante más de 5 años, Kepler trabajó obsesivamente con los cálculos de la órbita marciana, buscando un patrón que explicara su trayectoria. Tras innumerables intentos y frustraciones, llegó a una conclusión que le resultaba difícil de aceptar. La órbita de Marte no era circular, ni podía ajustarse a su modelo basado en los sólidos platónicos. En su lugar,
descubrió que la órbita del planeta describía más bien una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Este descubrimiento, que contradecía la idea aristotélica de que los movimientos celestes debían ser perfectamente circulares, se convirtió en la base de su obra, Astronomia Nova, publicada en 1609. En este libro, Kepler enunció sus dos primeras leyes del movimiento planetario. La primera afirmaba que los planetas se desplazan en órbitas elípticas alrededor del Sol, con este ocupando uno de los focos de la elipse. La segunda establecía que un planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento cuando está más lejos, de manera que la línea que une el planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Estas leyes no solo explicaban la órbita de Marte, sino que también demostraban un principio universal aplicable a todos los demás planetas del sistema solar. El impacto de estas leyes fue inmenso, pero la obra no tuvo la acogida que se esperaba. A pesar de ser un defensor del heliocentrismo, Kepler era consciente de que sus descubrimientos eran difíciles de aceptar en una Europa donde la visión aristotélica del cosmos aún dominaba la ciencia y la filosofía natural. Además, su vida personal se encontraba en constante turbulencia. En 1611, la situación en Praga se deterioró debido a la inestabilidad política y religiosa. Rodolfo II, su protector, fue obligado a abdicar, y Kepler perdió su posición en la corte imperial. Ese mismo año, su esposa Bárbara y uno de sus hijos murieron de fiebre tifoidea, sumiéndolo en una profunda depresión. Obligado a abandonar Praga, Kepler encontró refugio en Linz, donde continuó con sus investigaciones. Fue en este periodo cuando publicó Harmonices Mundi, en 1619, una obra en la que desarrolló su tercera ley del movimiento planetario. Esta ley establecía que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol, un principio que mostraba la importancia de las matemáticas en el cosmos. Para Kepler, esta relación era la prueba definitiva de que el universo estaba diseñado bajo principios geométricos, reflejando la armonía de la creación divina. Sin embargo, sus logros científicos no lo protegieron de los problemas que lo acosaban. Su madre fue acusada de brujería en 1615, un hecho que puso en riesgo su vida y la de su familia. Durante varios años, Kepler luchó incansablemente para defenderla ante los tribunales, revisando documentos legales y elaborando estrategias para su defensa. Finalmente, en 1620, después de una serie de interrogatorios y amenazas de tortura, Catarina fue liberada, aunque su salud se deterioró drásticamente y terminó muriendo poco después. A pesar de los problemas religiosos y políticos que azotaban Europa, las ideas de Kepler comenzaron a ganar reconocimiento. Sus tres leyes del movimiento planetario establecieron las bases para una nueva concepción del universo, alejándose de la tradición escolástica y acercándose a una visión más mecanicista del cosmos. Pero aún faltaba una pieza clave para que su trabajo alcanzara la trascendencia definitiva. Alguien que pudiera demostrar por qué los planetas se movían de acuerdo con sus leyes. Aquel hombre aún no había llegado a escena y el mundo tendría que esperar varias décadas más para su nacimiento. El inicio de la década de 1620 encontró a Johannes Kepler en una situación cada vez más inestable. Aunque sus descubrimientos transformarían la astronomía, su vida personal y profesional seguía llena de incertidumbre. Europa había entrado en múltiples conflictos y encontrar un buen empleo era casi imposible. Además, a esto se le sumaría la muerte de su madre en 1622, que dejó a Kepler en un profundo estado de inestabilidad emocional. Tras abandonar Linz, Kepler encontró un nuevo protector en el duque de Friedland, Albrecht von Wallenstein, uno de los generales más poderosos del Sacro Imperio Romano Germánico. Wallenstein, un hombre supersticioso y aficionado a la astrología, tenía un gran interés en la astronomía y le ofreció a Kepler un puesto como astrólogo y matemático en la corte de Sagan, en la actual Polonia. Aunque Kepler siempre había visto la astrología como una disciplina menos rigurosa, la necesidad económica lo empujó finalmente a aceptar el cargo. Uno de los logros más importantes de Johannes Kepler en este periodo
fue la publicación de las tablas rudolfinas en 1627, un monumental catálogo estelar y planetario basado en las detalladas observaciones de Tycho Brahe y en sus propias leyes del movimiento planetario. Estas tablas se convirtieron en la herramienta más precisa de su tiempo para calcular la posición de los planetas, y fueron utilizadas durante décadas por astrónomos y navegantes. Con ellas, Kepler demostró la superioridad de su modelo matemático del universo sobre cualquier otro disponible en su tiempo. Sin embargo, a pesar de la importancia de su obra, los problemas financieros y la inestabilidad política de la época le impidieron recibir los beneficios económicos que esperaba. A pesar de sus contribuciones científicas, Kepler nunca logró un apoyo financiero estable. La situación política en Europa hacía que los patronazgos fueran efímeros y poco confiables. En un intento por asegurar su futuro, viajó a Ratisbona en 1630, con la esperanza de cobrar los pagos que le debía la corte imperial, pero su cuerpo ya no soportaba el desgaste de tantos años de penurias, viajes y dificultades. Finalmente, en noviembre de ese mismo año, enfermó gravemente y murió a la edad de 58 años. Su fallecimiento pasó prácticamente desapercibido. Su tumba en Ratisbona fue destruida años más tarde durante los conflictos bélicos, y solo queda un epitafio que él mismo escribió poco antes de morir. Medí los cielos, ahora mido las sombras. La mente era celestial, aquí yace la sombra del cuerpo. Kepler partió sin recibir en vida el reconocimiento que merecía. No obstante, sus descubrimientos estaban destinados a cambiar para siempre la concepción del mundo y del propio universo. El legado de Kepler es incuestionable y se convirtió en una de las piedras angulares del desarrollo de la ciencia contemporánea. Sus 3 leyes del movimiento planetario sentaron la base sobre la cual, décadas más tarde, Isaac Newton formularía su teoría de la gravitación universal. Al establecer que la fuerza de gravedad ejercida por el Sol era la responsable de las órbitas elípticas, Newton demostró matemáticamente por qué los planetas obedecían las leyes de Kepler. Así pues, lo que Johannes Kepler había descubierto mediante una combinación de observación, intuición matemática y una profunda creencia en la armonía del universo, encontró finalmente un fundamento sólido y definitivo. Además de sus contribuciones en astronomía, Kepler realizó avances significativos en óptica. Su tratado, Dioptrice, permitió el desarrollo de lentes más precisos y ayudó a mejorar la tecnología de los telescopios. También formuló principios fundamentales sobre la propagación de la luz y la percepción visual, lo que ciertamente influiría en el desarrollo de la óptica moderna. Pero su mayor aporte fue, sin duda alguna, la concepción de un universo al alcance de la razón, un sistema regido completamente por leyes matemáticas. En una época en la que la ciencia dependía enteramente de la teología, la Iglesia y las Escrituras, Kepler, en lugar de forzar la visión aristotélica sobre sus observaciones, permitió más bien que los datos dictaminaran la dirección de su teoría. Esta actitud fue la que lo inmortalizaría en el tiempo y lo convirtió en un precursor del método científico. Kepler logró separar su ferviente creencia religiosa de su búsqueda de conocimiento racional, y todo esto sin renunciar nunca a su fe, pues en su pensamiento, descifrar las leyes del cosmos representaba solamente una manera más eficiente de comprender la creación, y en tal sentido, poder entender la propia mente de Dios. Hoy, su nombre está inscrito en la historia de la humanidad como el de uno de los más grandes astrónomos de todos los tiempos. En su honor, la NASA bautizó la misión Kepler, cuyo telescopio descubrió miles de exoplanetas al aplicar precisamente los principios del tránsito planetario. Sus ecuaciones siguen siendo fundamentales para calcular órbitas en misiones espaciales, y su enfoque correlacional entre las matemáticas y la naturaleza influyó profundamente en la forma en que se entiende la física moderna. Kepler murió sin riquezas ni honores, pero su obra trascendió en el tiempo y se convertiría en el fundamento de nuestra concepción moderna del cosmos. Sus escritos, que en su época fueron considerados como simples especulaciones, son hoy los principios fundamentales sobre los que se sustenta la ciencia moderna. Su obsesión por encontrar una explicación coherente al universo no fue en vano, y su legado
no solo permitió descifrar el movimiento de los planetas, sino que cambió para siempre la manera en que la humanidad entendía los cielos, las estrellas y el propio universo. Ya sabes, si te ha gustado el contenido, dale me gusta y suscríbete. Conmigo será hasta el próximo video.